textos del libro de Ezequiel, capítulo 12, textos 24 al 28. Ezequiel, capítulo 12, textos 24 al 28. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste va a ver es de aquí a muchos días. Para lejanos tiempos profetiza éste. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos, Dios, que seas tú hablando en nuestras vidas y corazones. Desafíanos, confróntanos con la verdad de tu palabra. Queremos escucharte hablar, Dios. Habla nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Abre nuestros oídos, Dios. Desafíanos, Señor, y confróntanos. Haznos oír tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Bueno, un Dios de promesas firmes. Un Dios de promesas firmes es el tema del sermón de esta ocasión. ¿Y cómo es esto de un Dios de promesas firmes? Bueno, a lo largo de la historia, incluso de los textos bíblicos, hemos escuchado, leído acerca de muchos dioses, pero estos dioses se caracterizan por, entre tantas cosas, una de ellas es precisamente porque no son capaces de cumplir con lo que supuestamente han prometido esos dioses. Sin embargo, a través de este pasaje de Ezequiel, capítulo 12, texto 24 al 28, podemos constatar este tema de un Dios de promesas firmes. Un Dios de promesas firmes, porque a lo largo de la Escritura nosotros podemos ser fieles testigos del cumplimiento de lo que Dios ha prometido y promete a lo largo de la Escritura. Un Dios de promesas firmes. En el Nuevo Testamento tenemos más de 30 profecías que se cumplen o que tienen su cumplimiento en la persona de Cristo. Y profecías del Antiguo Testamento existen un total un promedio de más de 98 profecías que tienen su cumplimiento y se han podido constatar el cumplimiento de esta profecía. Más de 90 profecías del Antiguo Testamento que sus cumplimientos han sido constatados, y más de 30 profecías en el Nuevo Testamento que tienen su cumplimiento en Cristo. Y esto es una realidad, porque lo que Dios prometió se cumplirá, y lo que Él ha prometido se ha cumplido a lo
lo largo de la historia. Y en este texto en particular nos encontramos frente a una nación que se había olvidado de Jehová. Una nación que había perdido de vista el Dios soberano que controla todas las cosas, que es inmutable y firme en sus palabras. Un pueblo que decía de labios: lo que este hombre está profetizando, prediciendo, es algo que tardará a muchos días. Y claro, esto es una especie de radiografía a la sociedad de nuestros días, e incluyendo a la iglesia de nuestros días. Y decimos esto precisamente porque vivimos frente a una sociedad que piensa que el evento del juicio inminente de Dios es real. Porque cuando le preguntas, ¿cree que Dios existe? Sí. ¿Crees en la palabra? Sí. Entonces, ¿crees que habrá un juicio final donde Dios condenará al culpable? Sí. ¿Y por qué no te conviertes más adelante? Y ese tipo de respuesta muestra la radiografía o fotografía de una sociedad que piensa que las promesas de Dios y su palabra tardará mucho. Sin embargo, Dios se propuso erradicar las falsas visiones y profecías falsas que distorsionaban las promesas que Dios había dado ya a su pueblo. Y esto precisamente lo podemos traer incluso en nuestros días. Y decíamos anteriormente, y no tenemos que irnos muy lejos, David de Jesús, Puerto Rico, dijo haber tenido una visión en la que Dios le mostraba que él era el apóstol Pablo encarnado. Ahora, esto no es doloroso, es doloroso como tantos creyentes salen de la iglesia y de la verdad para irse tras quien es supuestamente el apóstol Pablo encarnado. Y posteriormente dijo ser Cristo hecho carne. Pero estos son visiones falsas. 21 de abril, una joven tiene una visión. Dios la lleva al cielo y demás, y vio que República Dominicana desaparecía del mapa. Puerto Rico, pequeñas islas, una gran catástrofe mundial. Visiones falsas. Visiones falsas y promesas falsas. Pastor, ¿Dios es capaz de hablar por medio de visiones? Sí, pero te tengo una verdad escritural. Y es que puede ser que hayamos visto una visión y esta visión no haya venido exactamente de Dios y pudo haber una confusión en nuestra interpretación. Pudo haber sido que realmente fue parte de nuestra desarrollo o de nuestra percepción cognitiva de la realidad y demás. Pero hay una visión que no falla y una promesa que es firme. Y es la visión de la revelación de la Escritura. No puedo negar un Dios que habla a través de visiones y sueños, porque Él lo hizo en la Escritura y es capaz de hacerlo aún en el 2020 o el 2021. Pero también creo en un Dios que dejó una promesa firme y una visión que es invariable. Y de ahí entonces que Dios declara que aquello que Él prometió lo cumplirá porque Él es Dios. ¿Usted escuchó eso? Él no cumplirá sus promesas porque nosotros le sometamos a Él a cumplirla. Él no cumplirá sus promesas porque usted declare o decrete que se cumplirá ahora en el nombre de Jesús. Tampoco. Usted y yo no podremos acelerar a Dios. Usted y yo no vamos ni siquiera a
determinó para un tiempo y un momento. No vamos a poder. Pero yo te tengo algo que decir ahora y en este momento. Y es que no lo ha cumplido Dios hoy. Tal vez no lo cumpla mañana ni pasado mañana. Tal vez dentro de 2 meses Él no lo cumpla. Pero yo quiero decirte algo. Sus promesas son firmes y Él la cumplirá. No por ti, no por mí. Él la cumplirá por Él mismo, porque Él es Dios. Lo que Él está diciendo es, si yo no cumplo mi promesa, que yo deje de ser Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. Es porque yo soy Dios. Lo que Dios está diciendo es, si no cumplo mis palabras, que yo muera. Porque yo soy Dios. Entonces, Dios está empeñando a Él mismo. Y si Dios te dijo a ti que Él salvará tu casa, Él la salvará porque Él es Dios. Si Dios te dijo a ti que Él te llevará aguas tranquilas para pastorearte, alimentarte, confortarte. Si Él te dijo que en medio del valle de sombra de muerte no tengas temor porque Él estará contigo, créelo porque Él es Dios. El temor no puede arropar nuestras vidas y nuestros corazones. No, porque Él es Dios. No puedo vivir bajo el temor, la incertidumbre de qué pasará con mi vida, porque mi vida está en las manos del buen pastor y Él guardará mi salida y mi entrada, porque Él es Dios. Gloria al nombre de Jesús. Él es Dios. De ahí que Él quiere que nosotros tengamos una visión clara y firme de quién es Él. ¿Quién? Dios. Dios desea que conozcamos que Dios no guardará silencio para siempre. Porque tal vez nos preguntamos, Señor, di algo. Mi esposo, Señor, ¿por qué no se convierte? Di algo. Y a veces oramos por ese esposo que no se ha convertido al Señor, o esa esposa, y oramos, y oramos, y oramos, y Dios no dice nada. Y nosotros de repente decimos, Señor, pero di algo. Siento que estoy hablando sola o estoy hablando solo. Di algo. Pero yo quiero decirte algo. Él no guardará silencio para siempre. Lo dice su palabra aquí. No guardaré silencio para siempre. Porque muchas veces oramos, Señor, a la obra. Pasamos años, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años orando. Señor, no haces nada. No me dices nada. Pero cuando Él responde, tocó el corazón de ese hombre y se convirtió. Dios no es un Dios de muchas palabras, no. Es que sencillamente lo que digo lo cumplirá, porque Él es Dios. Dios desea que conozcamos que Dios nos guardará y que no guardará silencio para siempre. Y que Él hablará en medio de nuestra incertidumbre. Pastor, pero ¿cómo que me hablará? Si cada vez que me arrodillo Él no dice nada, Él hablará. Él hablará. ¿De qué forma hablará, pastor? No sé, pero Él hablará. Y si está postrado tal vez en medio de una silla de ruedas, no importa, Él hablará. Sea que Él te fortalezca en medio de esa situación, sea que Él te levante de allí, o sea que te lleves a reinar con Él para la eternidad, pero Él hablará. Él no guarda silencio para sí. ¿Sabes qué? Dios confrontó a su pueblo con esa realidad. Y es que nosotros debemos tener la convicción de que no importa lo que nosotros estemos pasando, no importa lo que estemos sufriendo. Yo quiero decirte algo, si tú quieres encontrar a alguien con quien desahogarte, con quien hablar, arrodíllate y dile, Señor, en ti confío. Señor, sé que no guardará silencio para siempre. Dime delante de Él, dile a Él tus secretos más íntimos. ¿Sabes por qué? Porque Él te está escuchando, pero Él también hablará. ¿Sabes qué? Aquí vemos un pueblo que estaba menospreciando a Dios. Y esto precisamente porque un pueblo al que se le había dejado de predicar la palabra. Y es que Ezequiel es llamado cautivo en la segunda fase del cautiverio de Babilonia. Babilonia para el año 567
hizo la primera invasión donde se llevó un gran grupo, entre ellos a Sedequías y a su familia. Pero ahora se lleva a Ezequiel y otro grupo que quedaba. Y Ezequiel era parte de una línea de descendencia y de familia sacerdotal. Y de ahí entonces que pese a todo esto, Ezequiel no está en sí profetizando, prediciendo, no. Predicciones en Ezequiel solamente hay 7 predicciones. Es increíble, nosotros nos gusta hablar de lo que pasará y no de lo que está pasando. Pero Ezequiel solamente habló de 7 cosas que pasarían. Y en el resto de todos sus capítulos habló de cosas que estaban pasando y que Dios iba a hacer. Y es que Dios en este libro habla a Israel sobre sus promesas, pero sobre su inminente caída. En segundo, habla sobre el castigo contra las naciones enemigas. Y en tercero, habla sobre la futura restauración de su pueblo. ¿Sabes qué? Nos encontramos en el tiempo de la caída y necesitamos pasar al tiempo de la restauración. Pero tampoco crea usted que yo me voy a parar aquí y que el 2021 es el año de la restauración. El año 2021 puede ser el año de la restauración para mí, pero no para ti. Puede ser el año de la restauración para ti, pero no para mí. En el 2021 yo no sé lo que Dios va a hacer contigo, yo sé lo que Él va a hacer conmigo. Porque soy yo el que estoy siendo moldeado por Dios. ¿Y sabes qué? Aquí nos encontramos en un punto donde la nación se encontraba en un estado de caída y necesitaba un estado de restauración. Digo que la iglesia necesita entrar en un estado de restauración porque la iglesia ha caído. En primer lugar, ha caído su pasión por Dios. Ya a la iglesia le interesa más el entretenimiento, el streaming, las redes y tantas otras cosas que la pasión por Dios, por su palabra, por su obra, por las misiones y por el evangelio mismo. Y por eso digo que necesitamos ser restaurados. La iglesia necesita ser restaurada porque vivimos en la iglesia que más habla y que menos hace. ¿Cómo es esto? ¿Sí? La iglesia que más habla y que menos hace. Por ejemplo, en este tiempo tenemos más teólogos que lo que teníamos hace años atrás. Sin embargo, a pesar de eso, las misiones y la predicación del evangelio escasea más en este tiempo que en años atrás. ¿Y sabes qué? No es que la teología es mala, la teología es buena y buenísima. Claro que sí. Pero necesitamos teología encendida en fuego. Necesitamos corazones llenos de la palabra, pero que esa palabra esté encendida en el corazón de la gente y que el que esté lleno de la palabra sienta un fuego que le quema por dentro y diga: tengo que hacer algo con esto. Yo no sé si aquí hay alguien que pueda decir: en este año tengo que hacer algo con lo que tengo. Pero nosotros debemos autorreflexionar a nosotros mismos. Debemos de autorreflexionar. Y por eso decimos, necesitamos entrar en el tiempo de la restauración. ¿Sabe por qué? En segundo lugar, porque seguimos los profetas falsos. Seguimos los profetas falsos. Un joven que conozco y amigo mío de mucho tiempo, le aprecio mucho. Terminó en una iglesia donde me vino con una nueva revelación, que la cena del Señor eso lo hace hasta en su casa, compra un vino y da la cena ahí, la santa cena con su familia y ya. ¿Qué? Sí, hasta los impíos pueden beber de eso. ¿Qué? Sí, ese es una nueva visión Joshua. Sí. Y yo digo, wow, qué fácil la gente sigue los falsos profetas. Entonces creo que la iglesia necesita dejar o sacar sus oídos de los falsos profetas y del entretenimiento para centrar sus oídos en Dios y su palabra.
Ezequiel había profetizado por varios meses la profecía sobre que no se había cumplido. Sin embargo, todo el pueblo seguía tras los falsos profetas. ¿Sabe por qué? Porque los falsos profetas le decían: Dios te sube a un nuevo nivel de gloria. Dios te pone a gobernar sobre los demás, pero nadie gobierna sobre ti. Dios te pone como cabeza, pero no te pone como cola. Dios te pone a gobernar sobre muchos. Dios te pone a gobernar sobre naciones. Dios te da otro poder de gloria extraordinario. Y entonces la gente le gustaba eso. Y ese era un gran problema. Pero Ezequiel se encuentra con una gran disyuntiva. Y es que Dios le dice a Ezequiel: quiero decirte algo, Ezequiel. Predica mi palabra. Te escuchen o te dejen de escuchar. No importa que te escuchen o no te escuchen, predícalo. Y sabes que nosotros debemos convertirnos en ese tipo de personas. Te escuchen o no te escuchen, predica la palabra. Pero la palabra verdadera. Necesitamos un regreso a la palabra. Necesitamos dejar de prestar el oído a esas personas que nos rascan el oído y nos hacen sentir bien. La mayoría de los padres estarían de acuerdo de que sus hijos no quieren esperar para nada. Cuando nuestros hijos nos piden algo y nosotros les decimos después, ¿cree que ellos se sonríen? No, se molestan, no lo quieren después. La última cosa que los hijos quieren escuchar es que su mamá les diga ahora no. Esto puede provocar enojo, frustración e incluso desesperanza. Esta incomodidad nos persigue hasta nuestra vida adulta y nuestra sociedad moderna solo lo empeora. ¿Saben por qué? Porque no sabemos esperar. Pero nosotros reproducimos eso mismo. No sabemos esperar. Y el problema es que empezamos a orar y oramos un día. Pero el segundo día nos preguntamos, ¿pero cuándo es que Él va a contestar? El tercer día ya estamos medio incómodos y el cuarto día decimos, ya lloré por eso. ¿Sabes qué? Daniel oró un día, 2 días, 3 días, 10 días, 15 días, 20 días, 21 días y Dios respondió. ¿Sabes qué? Yo no sé si la oración o la petición que tú tienes delante de Dios se tomará un día, 10 días, 15 días, 20 días, 1 año, 5 años, 6 años, 7 años, pero no dejes de clamar. ¿Sabes por qué? Porque Dios te escucha y Él no guardará silencio para siempre. Gloria al nombre del Señor. No podemos convertirnos en niños malcriados que queremos las cosas ahora, en este momento y en ese instante. No, y 1000 veces no. Nuestra vida cristiana es importante que en medio de la ansiedad comprendamos que Jehová es Dios y que sus promesas son firmes. Para dar inicio al sermón, quisiera hablar acerca de 3 cosas. En primer lugar, las promesas falsas, que lo vemos en el texto 24. Las promesas falsas. Las promesas falsas, lo triste es que nosotros vivimos en medio de un mundo lleno de promesas falsas y la iglesia sigue tras esas promesas falsas. Se dijo que para el 2020 se erradicaría el hambre mundial, eso se dijo en el año 2000. Bueno, estamos en el 2020 y ahora vamos a entrar al 2021 y no se erradicó el hambre mundial. Pero no solo esto, es aún más triste saber que un solo millonario del mundo, un solo de los millonarios que tenemos en el mundo, es capaz de él con su dinero, con lo que le entra, la mitad de su dinero, erradicar el hambre que existe en el mundo entero. ¿Usted escuchó eso? Sí, así como usted lo escucha.
Sin embargo, todo eso indica que no es que son promesas imposibles de cumplir, no, sino que son promesas falsas. En la República Dominicana han habido promesas de todo tipo. La solución del problema eléctrico, la solución del feminicidio. Y como el coronavirus llegó en marzo ya había alguien prometiendo que estabilizaría la economía y todo, y solucionaría el conflicto o el problema del COVID-19 en la República Dominicana. ¿Y sabes qué? Si para el 2024 surge una situación o conflicto, saldrá alguien diciendo que él tiene la promesa de solucionar ese conflicto. Pero son promesas falsas, promesas en las redes sociales, de que traerá paz en la gente y demás. Una falsa visión, sueños inventados que contradicen a veces aquellos que Dios ha dicho en sus profecías. Yo quiero decirles algo. La República Dominicana vendrá un maremoto, el mundo entero entrará en un estado de caos y la tierra será limpiada. Yo creo eso. ¿Pero sabe por qué? No porque la hermana fulana tuvo un sueño, no. Yo lo creo porque la palabra lo dice. Las promesas son firmes, no porque yo lo digo. Las promesas son firmes porque Él lo dijo y Él es Dios. Y es importante que nosotros tengamos esa visión. Es triste cuando yo veo que alguien supuestamente tiene un sueño, una visión de que Cristo vendrá pronto, y tú ves a los cristianos reproduciendo eso por WhatsApp y por las redes, que eso da grima, da pena, da lástima. No, Cristo no viene pronto porque alguien tuvo un sueño. Cristo viene pronto porque la Biblia dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Gloria al Señor. Debemos de dejar de creer las promesas de los hombres. ¿Quieres creer en una promesa firme? Cree en las promesas del Señor. Visiones falsas. El pueblo no creía en la visión del profeta verdadero porque las visiones falsas eran más placenteras para él. Sueños espectaculares que decían al pueblo aquello que Dios había mandado, no aquello que Dios había mandado a decir, sino aquello que el pueblo quería escuchar. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Usted cree que no, tal vez? Pero los predicadores, muchos de los predicadores de este tiempo están graduados en saber qué es lo que la gente quiere escuchar. Yo puedo darle un sermón ahora mismo que se le paran los pelos de punta y que la iglesia se llena tal vez en menos de un mes. Sí, pero ¿sabes qué? Como Pablo le dijo a Timoteo, no caigas en esa tentación. Porque llegará un momento en el que Cristo juzgará tu predicación. Y de ahí entonces que en este escenario el pueblo no creía en esas profecías verdaderas. Pero Abraham no alcanzó la promesa sin antes tener que dejar la tierra prometida y su familia. José no llegó al palacio sin antes pasar por la cárcel. Josué no llegó a Canaán sin antes pasar por el desierto. David no llegó al palacio sin antes ser perseguido. Jesús no regresó al cielo sin antes pasar por el Gólgota. Los peligros de la falsa profecía y falsa promesa que nos llevan a un estado de comodidad. Pero los grandes hombres de Dios alcanzaron la promesa siendo procesados para poder llegar allá. Y no es que haya un costo por la promesa, es que los procesos y las dificultades nos capacitan para nosotros bien administrar las promesas de Dios. Y eso es lo que pasa. Entonces los peligros de la falsa promesa son que distorsionan nuestro conocimiento de Dios. Porque hoy día tenemos un Dios que tú le declaras y le dices lo que tiene que suceder y Él tiene que cumplirlo. No que lo cumplirá, que tiene que cumplirlo por mi palabra. Joel Osteen, por ejemplo,
fue uno de los precursores que dijo eso. Tenemos personas como Yesenia Ten también y otros que dicen por mi palabra. Hubo alguien que dijo incluso en un concierto: y no acepto el no de Dios, sino el sí. Oh. Entonces, es lamentable todo esto. Sin embargo, todo esto distorsiona nuestra idea de Dios. Porque Dios es alguien entonces que yo puedo mandar. Entonces es alguien que está por debajo de mí, yo estoy por encima de él. Esto es triste. Pero aquí, además de ver unas promesas falsas, vemos una promesa segura, el versículo 25. Una promesa segura. Porque yo, Jehová, hablaré. Y se cumplirá la palabra que yo hablaré, porque yo soy Jehová. Si yo no soy Dios, que no se cumple. Eso nos está diciendo Dios. En primer lugar, una promesa segura porque Dios es soberano. Y esto de que Él es soberano significa que Él hace lo que Él quiera, cuando Él quiera y con quien Él quiera. Entonces sus promesas son seguras porque Él es soberano. Esto implica que Él hace como Él quiera, con quien Él quiera y cuando Él quiera. Salmo 115, texto 3, nos lo dice de una manera más hermosa que como yo pueda decir. Salmo 115, texto 3. Nuestro Dios está en los cielos. Y todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115, texto 3. Si quieres un texto para el año 2021, un texto favorito en el 2021, puedes empezar tachando ese. Para que cuando te duela la columna, tú leas: Él hizo como Él quiso. Cuando estés pasando un proceso de fiebre, de gripe o de cualquier situación, que tú leas: Él hace y hizo como Él quiso. Que nosotros entendamos que Dios hace como Él quiera, que las cosas no se han salido de control, se han salido del control del hombre, pero no se ha salido del control de Dios. Todo está en control. Pastor, ¿cómo es que todo está en control? Y las personas que se han muerto. Te tengo la siguiente respuesta. ¿Cuántas veces se les predicó de Cristo y ellos dijeron: no quiero a Cristo? Esas mismas personas que murieron. Pastor, ¿y los cristianos que se han muerto? Pues los cristianos que se han muerto, para ellos morir en Cristo es muchísimo mejor. De modo que ha sido un premio para aquellos que han sido salvados y han muerto en medio de esta pandemia. ¿Quieres más respuesta? Te tengo una última respuesta. Dios ha hecho como Él quiso. Él es soberano. Porque Dios es fiel y verdadero, verdadero aquello que dijo se cumplirá. Dios no dejará que sus promesas caigan por el suelo, porque su nombre está empeñado. ¿Sabes qué? Para el pueblo de Dios es la base de su confianza, el fundamento de su esperanza y la causa de su regocijo. Los salva del desespero al que su propia infidelidad podría conducirlos. Les da ánimo para seguir adelante a pesar de sus fallos y le llena el corazón de gozos anticipados. Eso dice Luis Berkhoff, que son las promesas de Dios para el creyente. Las promesas de Dios para el creyente son que para el pueblo de Dios es la base de su confianza, el fundamento de su esperanza y la causa de su regocijo. Las promesas de Dios nos salvan del desespero al que nuestra propia infidelidad podría conducirnos. Nos da ánimo para seguir adelante a pesar de nuestros fallos y nos llena el corazón de gozos anticipados. Pero ¿sabes qué? En tercer lugar y último, cuando Dios habla. Cuando Dios habla. Cuando el presidente va a hablar, todo el mundo está frente al televisor, porque va a hablar el presidente. Cuando el presidente va a hablar, queremos escuchar al presidente.
Queremos saber lo que Él dijo. Queremos informarnos de lo que dijo. Lo que Él dice impacta a toda la nación. ¿Sabe qué es lo paradójico? Que cuando Dios habla en el púlpito de su iglesia, estamos chateando a través de WhatsApp por un celular. Eso es lo paradójico. ¿Acaso la palabra de un presidente tiene más peso que la palabra de Dios mientras Dios está hablando a través de la predicación? Qué triste. Qué triste que estamos hablando de algo o de alguien o de algún momento u ocasión o evento mientras Dios está hablando a través de la predicación de su palabra. Es triste. Entonces, cuando Dios habla, ¿qué sucede, pastor? Bueno, precisamente Ezequiel, capítulo 12, textos 26 al 28, nos dice cuando Dios habla. Ezequiel 12, 26 al 28 dice algo novedoso. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, y aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que este ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza esto. Diles por tanto: así ha dicho Jehová el Señor. Pastor, termina el texto. El texto terminó antes de terminar. ¿Sabe por qué? Porque el peso de lo que se dice a continuación, ¿sabe dónde se encuentra? En que Jehová es el Señor. Lo que voy a decir a continuación lo voy a decir porque yo, Jehová, soy el Señor. ¿Qué significa esto? Adonai significa que Él es el dueño de todo. Significa que Él es el amo de todo. De que todo está en su control, nada sucede fuera de su control, todo está en su exacto control, todo está donde debe de estar, la pandemia está donde debe de estar, todo lo que está ocurriendo dentro de su control, nada se ha salido de su límite. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Señor, Él es el que gobierna, Él es el que reina, Él es el dueño de todo, Él es el amo de todo y todos son sus siervos. Que todos son sus siervos, sí. Los presidentes creen que ellos están haciendo lo que ellos quieran. No, son siervos de Dios. Pastor, siervos de Dios. Y son personas que quieren aprobar el aborto, sí, son siervos de Dios. El caso es que Dios tiene dos siervos. El siervo fiel y el siervo infiel. Bien, buen siervo fiel, entrar al gozo de mi Señor. Sin embargo, el otro siervo fue mal siervo y negligente. Lo poco ha sido fiel. Prepárate. Entonces, dos tipos de siervos. La respuesta del hombre a la palabra de Dios: escepticismo, negación. La respuesta de Dios frente a la respuesta del hombre. Dios responde al escepticismo del hombre. Creamos o no creemos, Dios no dejará caer su palabra. Pero ante las promesas de un Dios así, la mejor y única opción es creer. No es creer en las promesas de Dios, es vivir en la esclavitud de un corazón inseguro. Dios obra mientras esperamos. Sí. ¿Qué Él está haciendo, pastor? No sé, pero lo está haciendo. Yesenia siempre me decía que ella le predica a su familia, le envía esas notas de predicación que yo enviaba y demás, para que su familia viniera al Señor y demás. Pero en la familia de Yesenia sucedió un incidente con un miembro de la familia de salud. Sucede que esta persona ha venido levantándose de esa incidencia
crítica de salud y dijo que Dios estuvo con ella en medio de toda esa situación. Que ella no sabe cómo, pero que ella está viva porque Dios la mantuvo viva. Pero es increíble que los miembros de la familia se han venido convirtiendo en Dios. ¿Y sabes qué? Nosotros debemos aprender a confiar en que las promesas de Dios son firmes. Y que, como dijo Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino para que mi Padre sea glorificado. Yo no sé cuál es la situación que cada uno de nosotros estamos enfrentando, porque cada uno enfrenta su propio desafío. Pero te quiero decir que no es para muerte, es para que Dios sea glorificado. Dios quiere que le sigamos, que dejemos a un lado nuestro ser exigente, que colmemos a ese niño llorón que tenemos dentro. Él es un Dios de promesas firmes. Sea que estás en el templo todos los días de servicio, aparentemente ser un cristiano y un seguidor fiel de Cristo, aún así sigues en tu pecado. Dios es un ser de promesas firmes, aún en castigar el pecado del hombre. Si Dios ha prometido algo para ti, para tu familia, para tu vida, Dios es fiel. Él lo hará no porque hagamos rabietas o no, Él lo hará porque Él es Dios y sus promesas son firmes. Así que es importante que cuando nosotros vayamos en oración delante de Dios, en primer lugar, comprendamos que estamos orando frente a alguien que es Dios, que es Jehová el Señor, y que lo que Él dijo se cumplirá, porque sus promesas son firmes. Si quieres una palabra para el 2021, confía. Y si quieres una palabra, otra palabra para el 2021, confía. Y si quieres una tercera palabra, confía. ¿Y sabes qué? Cuando termine el 2021, sigue confiando. Y en el 2022 confía, y en el 23 confía. Porque nuestra vida es una vida que se basa no en la confianza de nosotros mismos, ni de los hombres, ni del sistema de este mundo, sino en Dios. Padre, te damos gracias. Hemos visto grandes cosas que has hecho con tu pueblo y con tu iglesia. Hemos vivido y tenido grandes desafíos en este 2020. Pero estamos seguros de algo, que tú sigues preservando a tu pueblo y a tu iglesia. Tú fuiste el Dios que la preservaste en medio de la persecución el año 64 después de Cristo, y eres el mismo Dios que la sigues preservando en este tiempo. Eres el Dios que preservaste a tu iglesia en el segundo siglo, en la historia del cristianismo, cuando los cultos se realizaban en tumbas, en cuevas y en catacumbas. Eres el mismo Dios que preservarás a tu iglesia en el 2021.